Lorena, ¿tú me ayudarías, Lorena Camargo, con este párrafo de acá, por favor? Herencias de dos caracteres o la segunda ley de secreción independiente. Luego de comprender la fórmula de cómo sería un único carácter, Mendel inició los experimentos teniendo en cuenta dos caracteres. A partir de estos experimentos formuló su tercera ley. Mendel realizó cruces entre líneas puras, semillas amarillas y textura lisa, y líneas puras, semillas verdes de textura rugosa. La primera generación, F1, presentó semillas amarillas y de contorno liso, lo cual concuerda con la ley de la uniformidad. Posteriormente, autofecundó las plantas F1 y obtuvo una F2. Con los siguientes resultados, de cada 16 plantas, 9 presentaban semillas amarillas y lisas y 3 presentaban semillas verdes y lisas. 3 presentaban semillas amarillas y rugosas y una semilla verde y rugosa. En la F2 se evidenciaron dos fenotipos diferentes a los que los progenitores, que fueron plantas con semillas amarillas y verdes de textura lisa. Entonces, al final nos dice, los dos alelos de un gen se separan de forma independiente de cómo lo hacen los alelos del otro gen. Entonces, en este caso nosotros vamos a tener en cuenta dos caracteres, ¿listo? Dos rasgos como tal, dos genes independientes, ¿listo? Inicialmente habíamos hecho un cruce de F1 indicando, F1 y F2 indicando únicamente un rasgo, ¿cierto? En ese caso veíamos o la semilla en su color o veíamos la textura de la semilla como tal. En este caso vamos a ver qué pasa con esos descendientes cuando yo considero, cuando yo evalúo y cuando yo hago el seguimiento de caracteres combinados, ¿cierto? En este caso, el ensayo de Mendel, la textura y el color, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos en la parte de abajo, nos están indicando la F1. Dice, esto es lo que establece la ley de la segregación independiente y ocurre cuando los genes están en lugares lejanos. Se relacionan entre sí, ¿listo? El hecho de que las semillas sean amarillas no significa que siempre vayan a salir con la textura lisa. Lo mismo ocurre con los recesivos, entonces no siempre de que la semilla que sea de color verde va a salir siempre de textura rugosa, corrugada, ¿listo? Entonces, esto vamos a ver, inicialmente tenemos aquí un esquema que nos muestra la F1, este no es un cuadro de nosotros vamos a estar con caracteres, como cruza dos caracteres, yo voy a ver dos alelos, ¿cierto? Para dos caracteres. En el caso del alelo A, que nos represente el color de las semillas, y en el caso del alelo B, que nos represente la textura de las semillas. ¿Listo? En este caso, este parental es dominante para los dos caracteres, para las dos formas de esos genes. Y en este caso, el otro parental es recesivo para las dos condiciones, ¿cierto? Para el carácter del color y para el carácter del rasgo, de la textura como tal. Ok. Entonces, no hay inconveniente de que se hayan perdido alguna partecita de la clase. Estoy acá intentando hacer como grabando la parte de la explicación para que la repetir las veces que ustedes quieran. Lo que pasa es que no me había podido conectar, pues el internet no estaba dejando entrar. Entonces llegué. Pero entonces lo del inicio no me. Leer esta parte de cruce que van a intentar, o que Mendel, acá fue como cruzar las mismas, hacer cruces entre plantas de semillas lisas, verdes, rugosas y con textura lisa, amarillas y verdes, y que adicionalmente también fueran rugosas. Entonces, la idea es ver esto. Vamos a ver cómo queda un cruce cuando hablamos dos caracteres, no uno solo, sino dos.
y que cada uno de los dos caracteres tenga sus formas alternas, ¿cierto? Que tenga la forma dominante y la forma recesiva para los dos caracteres. Entonces, inicialmente lo que hacemos es la F1. Si nosotros la sacamos la F1, nos va a quedar igual que como nos quedó en el cruce que hicimos para la F1 de un solo carácter. ¿Ustedes recuerdan cómo quedaban los descendientes? Decían fenotípicamente y genotípicamente 100% ¿qué? Valentina Monti. Tú decías 100% fenotípicamente ¿qué? Señora profe, es que se... Estamos hablando de que si hacemos el cruce entre estos parentales de acá que tenemos aquí, mi mouse no se ve, que tenemos aquí dominante versus la parte recesiva para dos caracteres, ¿cierto? Vamos a sacar una F1. En el caso de los ejercicios que ustedes hicieron y el ejercicio que yo les expliqué, hay una parte inicial, una F1, que a ustedes les indica que son fenotípicamente ¿cómo? Pues el carácter dominante, que sería la A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula, ¿no? Exacto, en este caso sería el carácter dominante. Muy bien. Y fenotípicamente, ¿cómo queda? ¿Cómo se van a ver? En este caso tengamos en cuenta nuevamente que el color amarillo domina sobre el verde y la textura lisa domina sobre la rugosa o corrugada. Pues también quedaría amarilla lisa. Amarilla, lisa, exacto. Si nosotros lo vemos, queda exactamente como lo muestra la figura acá. ¿Listo? Entonces, yo veo que los descendientes heredan el carácter recesivo, pero que no lo expresan. ¿Listo? Esto queda guardado en su genética, pero son caracteres que no van a expresar, al menos en esta primera F1. ¿Listo? Ahora, para hacer el cruce, una F2, cuando se tienen en cuenta los dos caracteres, nosotros tenemos que ver qué es lo que vamos a colocar en el cuadro. ¿Listo? Y es importante que veamos este pedacito de acá. Préstenme mucha atención a esto. Si nosotros vemos este es un parental, ¿cierto? Si nosotros vemos aquí la F1, todos sus descendientes van a quedar así. Y recuerden que cuando nosotros hacemos el cruce de la F2, cruzamos dos descendientes de esa F1. Es decir, cualquiera, todos van a ser de esta forma genéticamente. ¿Listo? Entonces, lo que se hace es coger a ese descendiente y separar sus alelos para saber cuáles son las combinaciones diferentes para los dos caracteres. ¿Listo? Entonces, yo empiezo a sacar los alelos. Tengo uno dominante, uno recesivo para un dominante y recesivo para el segundo carácter. Entonces yo los empiezo a sacar de acá, ¿cierto? Tengo el dominante y recesivo, entonces yo saco A mayúscula, A minúscula, B mayúscula y B minúscula. Y los empiezo a cruzar. Yo no puedo cruzar A mayúscula con A minúscula porque eso solamente me va a dejar un carácter y tenemos que tener en cuenta que cada cuadro debe tener los dos caracteres presentes. ¿Listo? Entonces yo empiezo A mayúscula con B mayúscula, me queda A, B mayúscula las dos. Luego, A mayúscula con B minúscula. Me queda A mayúscula y B minúscula. ¿Listo? Tengan en cuenta que si yo empiezo con el carácter de la textura, todos mis alelos deben iniciar con el carácter de la textura. Si yo empiezo con el carácter del color, yo tengo que indicar en todos que inicio con el carácter del color. Entonces yo tomo A minúscula con B mayúscula. Me queda A, B. La B mayúscula. Y luego cruzo A minúscula con B minúscula y tengo los dos caracteres recesivos, ¿cierto? Y eso es lo que yo voy a colocar en mi cuadro. Entonces, en mi cuadro, ¿cómo me va a quedar? Yo voy a ver lo siguiente. Acá. No voy a utilizar la pizarra porque me demoro un poquito más y la pizarra se va a borrar al final de la clase. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, yo tengo un cruce, ¿cierto? Yo en el cruce yo tengo que indicar qué fue lo que crucé. Entonces yo tengo que decir por acá que esto es un cruce, ¿cierto? Una F2, ¿cierto? Y que esa F2 corresponde a ¿qué?
a dos caracteres, ¿cierto? Es la textura de las semillas y el color de las semillas. Ok, entonces textura y color de las semillas. Voy a cruzar esas dos cosas. ¿Y cómo son mis parentales? Yo también lo tengo que indicar. Entonces yo digo, tengo un cruce de A, B y B minúscula versus o cruzado con otro genotipo exactamente igual. Este va a ser mi cruce. ¿Listo? Yo tengo ese cruce aquí. Y eso es lo que me expresa cada una. Adicionalmente, yo puedo colocar aquí, como son dos caracteres, los que yo voy a cruzar, a qué alelo corresponde cada carácter. Yo puedo poner el que yo quiera siempre que yo lo haya hecho desde el principio. ¿Listo? Entonces yo digo, por ejemplo, que en este caso, el alelo que corresponde a la textura es el A, ¿cierto? Y ya sabemos que la textura es lisa, el dominante, y la minúscula es la rugosa, ¿cierto? Y aquí yo digo que es B en cuanto al color de las semillas. Yo puedo indicar las dos cosas. Entonces yo digo, por ejemplo, B igual a o corresponde a al color amarillo, que es el dominante, y digo que B minúscula es igual a ¿qué color? Verde. 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 Muy bien. Lo mismo para el caso anterior. Entonces yo digo acá que A corresponde a semillas lisas y A minúscula corresponde a rugosas. Rugosas o corrugadas, que para el ejercicio viene siendo lo mismo. Entonces yo empiezo a colocar mis alelos, ¿cierto? Los mismos que yo intenté cruzar con el esquema anterior, el que les había mostrado. Este esquema que tenemos aquí. Esto es lo que yo tengo que empezar a ubicar, esto de acá abajo. Entonces, cada cuadro debe contener los dos alelos. Los dos alelos para los dos caracteres. Y yo voy a tener lo siguiente. Entonces, inicialmente, ¿cuál ubico? A mayúscula. Y cada cuadro debe tener los dos alelos, los dos caracteres. B mayúscula. Listo. El siguiente. A mayúscula y... No, sí, y... B minúscula. A minúscula y... Ah, o sea, los cuatro tienen que estar ahí, en ese cuadro. Si cada cuadrito de estos debe tener los dos caracteres, porque eso es lo que yo voy a ver al final. ¿Listo? A mayúscula y B minúscula. A minúscula y B minúscula. Pensemos que ese es el último que vamos a colocar, porque ese es recesivo en los dos casos. A minúscula. A mayúscula y A mayúscula. A minúscula y B mayúscula. Exacto. Muy bien. Y, este A minúscula, B minúscula. y esto es lo mismo que yo voy a ubicar aquí. ¿Listo? Entonces yo le pongo exactamente en el mismo. Minúscula y B minúscula. Hay B minúscula, A minúscula, B mayúscula y recesiva A, B. Muy bien. ¿Cómo me va a quedar este descendiente de acá? Este porcentaje de descendientes, ¿cómo me queda? A, Mayúsculas, minúsculas, ¿cómo son? A mayúscula, B mayúscula. Exacto. Muy bien. Siguiente. A mayúscula, B minúscula. B mayúscula. B mayúscula, B minúscula. Exacto. La B minúscula. A B mayúscula. A mayúscula, B mayúscula, A mayúscula y el No, otro sí. A minúscula, A mayúscula, B mayúscula. B mayúscula, A minúscula. mayúscula. Sí. No, lo mismo, ¿no? O sea, poner primero la A mayúscula o la minúscula. B mayúscula. B mayúscula. B mayúscula. Y A mayúscula, A A minúscula, minúscula, B minúscula, B mayúscula. B mayúscula, B minúscula. Muy bien. A mayúscula, A mayúscula, B mayúscula, B minúscula. Ok. A mayúscula, B minúscula. B minúscula. Bien.
A minúscula. A mayúscula, A minúscula, A minúscula. B mayúscula. B minúscula. Bien. A mayúscula, A A minúscula. B mayúscula. Minúscula. Ujú. Son raras esas palabras. Sí. Siguiente. A mayúscula. A minúscula. B mayúscula. Muy bien. Siguiente. A A mayúscula, minúscula. minúscula, B, A minúscula. B mayúscula. No, profe. A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. A minúscula. Por eso. Siguiente. A minúscula, B, A minúscula, A minúscula, B mayúscula. B mayúscula. A minúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. No entiendo nada. Si no hablamos todos al tiempo, entendemos más. Por eso, silencia el micrófono. No, mentiras. ¿No se les hace ya rara la palabra mayúscula y minúscula? sí, Por mucho. eso es mejor decir grande y pequeño. No. No sé. No pasa nada. Eliana, ayúdame con este cuadro. ¿Cómo queda aquí? A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Mira, de De pronto, Edison Pinto, Señora, ¿me puedes ayudar con este cuadro? A mayúscula, A minúscula, Yo siempre. B minúscula y B minúscula. Ay, no. ¿Alguien por ahí tiene encendido el micrófono para que por favor lo apague? Adriana Lucía, ¿me puedes ayudar con este cuadro de acá? A minúscula, Sí. A minúscula, B minúscula y B mayúscula. Ok. Cuando tienes combinada mayúscula y minúscula, siempre colocas del alelo que tiene el primero con mayúscula, ¿listo? Para que te quede pues, fácil para contar. ¿Vale? De pronto, Sofía Ariza, ¿tú me ayudas con este último cuadro? ¿Cómo queda? Sofía, ¿me oyes? Bueno, de pronto no me oye. Sara Ruiz, ¿me escuchas? Hola, profe. Sí. ¿Me ayudas con este último? Ok. A minúscula, B minúscula, B minúscula. Muy bien. Está en minúsculas. Ok. Volvemos a lo mismo. ¿Listo? Si yo coloco en mis cuadros, en estos cruces, al menos en los parentales, la A, entonces los descendientes van a relacionar primero el alelo que conforma el carácter que representa A, ¿cierto? Y de eso yo tengo que ver si hay dominantes, si hay recesivos. Si está el dominante lo pongo primero y luego pongo el recesivo. Si están dominantes las dos no importa porque pues para el caso es lo mismo. Y si están recesivos las dos, pues no hay forma, toca poner las dos recesivas, las dos minúsculas, que no pasa nada. Y lo mismo con el caso del otro alelo, ¿cierto? Entonces por eso yo primero relaciono los dos primeras letras que conforman el carácter que yo tengo en mis parentales. ¿Listo? Por eso es importante que cuando hagamos el cruce entre alelos para saber qué es lo que vamos a colocar en el cuadro, lo hagamos de forma ordenada para que se entienda qué estamos haciendo y cuando se desarrolle nos quede más fácil contar. ¿Listo? Ahora, nos decía la teoría que de 16 de los descendientes se mostraban un porcentaje, se iban presentando unos de cierta forma y otros de otra. Entonces, lo que vamos a hacer siguiente acá es empezar a contar. ¿Listo? Yo voy a hacer pequeño el cuadro para contarlos ahí al ladito, si se puede. Entonces, yo voy a decir, que pudiera, listo acá. Entonces, yo voy a decir cómo son las formas diferentes de los descendientes. ¿Listo? Entonces, yo los voy a decir cómo son sus alelos. ¿Listo? Para contarlos más fácil.
Entonces yo tengo este primero que ¿cómo es? A mayúscula, B mayúscula y B mayúscula. ¿Cuál es otro tipo de descendiente? De otra forma. Y lo voy tachando acá. Por ejemplo, Andrés, ¿tú me puedes indicar cuál es otro tipo de descendiente? Y lo indicamos desde este que tengo acá hacia abajo, por favor. Otro tipo de descendiente. Entonces, Sí. Quizá A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B mayúscula, quizá. ¿Cuál me estás diciendo? ¿Este de acá? ¿Me lo Sí, creo que no estoy entendiendo. Sí. Párale, bolas. Nosotros estamos... Sí, este de aquí. Vale, tranquilo, no hay problema. El cuadro. El primer descendiente que yo veo acá, lo registré fue este, ¿cierto? Que es este mismo. Por eso lo tacho porque ya lo registré. ¿Listo? Empecemos en orden. Podemos empezar de izquierda a derecha y va hacia abajo. Tú me dices, ¿cuál registramos? Otro descendiente. ¿Pero qué característica tiene que cumplir el descendiente? Tú me dices genéticamente que no sea igual a uno que ya se haya escrito. Ya escribimos este de acá, ¿cierto? Ahora, Ok. ¿cuál me vas a decir tú y si es igual al que ya escribimos? Listo, acá y va a ser de color amarillo. Entonces, si se queda ser lisa y va a ser de color amarillo. Entonces, no importa cómo... La A mayúscula, A minúscula, B. No, no. No sé cuál me estás diciendo, los que tengo acá. Dilos en orden, no importa. Después nos vamos a contar para saber qué es cada uno. ¿Cómo son la forma del gen? Los tipos de genes que se ven en diferentes combinaciones. Ya vimos este de acá. Ok. Esta combinación. ¿Tiene que ser de la misma fila o puede ser de cualquier otro? Lo que te dije, puede ser de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. No pasa nada. Okay. A minúscula, B mayúscula, B minúscula. ¿Este me estás diciendo tú? Sí, ese, pero la B, la que está antes de la minúscula, es una mayúscula. Ok, listo. Bien. Entonces, hay que buscarlo para saber tacharlo por acá. ¿Listo? Entonces, este que ya lo escogimos. Yo voy a copiar esto de acá para tacharlo más fácil. Entonces, tachamos este de acá. Muy bien. Otra forma diferente, ¿cuál es? Por ejemplo, bueno, Andrés, hagamos otra cosa de una vez. Tú me vas a decir cuántos de estos, de este que tú seleccionaste hay. ¿Cuántos cuadros tienen exactamente esta misma combinación? Ok, pero o sea, la combinación que el mismo resultado tienen que ser, bueno. En el mismo orden. O tienen que dos ser. minúsculas A y una B mayúscula con una B minúscula. Ok. En la tercera, abajo en la última de la tercera, hay otra que tiene la misma combinación. Ahí. ¿Listo? ¿Van dos? O sea, ¿eso significa que hay dos semillas iguales? Genéticamente iguales. Sí, señorita. ¿Hay otra más? Y ¿Otra por la ahí? verdad, creo que no. No hay más. O sea, que tenga la misma secuencia, no. Pero que den, por decirlo así, la misma apariencia, sí. Ok. No importa. Estamos viendo hasta ahora genéticamente cómo nos va para hacer el conteo más rápido. Bien. Edison, ¿tú me puedes decir otra combinación? Edison Pinto. ¿Cómo así? Dentro de este cuadro, algo que no esté tachado ya, tú me puedes dictar y yo lo copio acá para saber cuántos hay. Genéticamente, una combinación de los alelos, la que tú quieras. A mayúscula, A ¿Sí? minúscula, B mayúscula y B minúscula. Muy bien. ¿Me ayudas a contar cuántos de esos hay?
1. Mira, por ejemplo, empecemos por 2. en esta fila No. 1. 4, sí. ¿Cuántos más hay? ¿Dónde hay otro? Claro que no. Hay 4. Hay En 4. la derecha, ¿En la derecha? arriba. Ok. ¿Al 2? En la otra, en la derecha, arriba. Ahí. Están en diagonal. Y un triqui. Un triqui. Triqui. Triqui, gané. Oh, pero se me fue la que tenía aquí. Muy bien, entonces, ¿cuántos son? 4. 4, muy bien. Gracias, Edison. Tun. Tú me apareces como Juanita González acá. ¿Me recuerdas tu nombre? Camila Lemus. Dime. Camila Lemus. Camilo, muy bien. ¿Me ayudas con otra combinación? A mayúscula. Sí. A mayúscula. B mayúscula. Sí. Y B minúscula. Bien. ¿Me ayudas a contar cuántos de estos hay? Hay 2 combinaciones. 2. Ok. Esta de acá, ¿y dónde está la otra? Bueno. Veamos que es esta de acá. Bien, estas 2. Adriana Lucía, ¿me ayudas con otra combinación? A mayúscula, A minúscula y B minúscula. Bien. ¿Me indicas cuántas de estas hay? Solo hay una. Ok. La vi, solo hay una. A medida que vamos avanzando nos va siendo más fácil contar cuántas combinaciones hay de cada uno. ¿Listo? Bien. Dana. Profe, hay 2. La otra está a la derecha. De terceras contando hacia arriba. Ok, sí. Hay 2, de la vi. Gracias. Listo. Es importante irlas tachando, con eso uno sabe dónde encontró lo que ya contó y lo que le está haciendo falta por contar. Dana Suárez, hay una Dana Suárez, ¿cierto? Yo no me estoy equivocando. ¿Me ayudas? Profe. Sí, Linda. ¿Me ayudas con otra combinación? ¿Yo, profe? A mayúscula, Sí. B minúscula, Te falta una A. Tienen que ser 2A y 2B. ¿Cómo es la otra A? mayúscula, ¿Las dos A mayúscula? sí, Ok, listo. B mayúscula y B minúscula. ¿Cómo es la B? Una mayúscula y una minúscula. Una mayúscula y una minúscula. Esta ya la vimos. Es esta de aquí, mírela. Y ya contamos 2. Tienes que ver dentro del cuadro lo que esté sin contar. Mira, está esta de acá, está esta de acá y está esta. Tú me dices cuál. A mayúscula, Sí, A minúscula sí. y las dos B mayúscula.
Muy bien. ¿Me indicas de este tipo de combinación cuántos hay? ¿Cuántos cuadros hay aquí? Una Vale, uno. Revisa bien, corazón. Listo, yo veo este de acá. ¿Dónde está el otro? Hay otro. Mira, revisa esta fila. Hay uno que no está conectado, esta otra y la última. ¿Está en la primera, en la segunda o en la cuarta fila? en la primera. Ujú. Muy bien, está en la primera. En la primera y esta que habíamos contado ya. Muy bien. Con esas son dos. Liana Puerto, ¿me indicas cuál hace falta contar? ¿Qué? Perdón, profe. Falta por contar doble A minúscula, no. Sí, doble A minúscula, doble B mayúscula. Ok. ¿Cuántas hay? ¿Solo hay una? Ok. Muy bien. ¿Alguien más me ayuda a contarlas? Doble A minúscula, doble B minúscula. Ay, perdón, yo puse esto mal. Me lo corregí. Dime. Doble A minúscula, doble B minúscula. Muy bien. ¿Cuántos hay? Uno. Uno. Perfecto. Siguiente. Doble A mayúscula, doble B minúscula y pues hay uno. Ok, gracias. Oh, por Dios. Me mando para arriba. Doble A minúscula, me dijiste, no, A mayúscula. Bien. Ahora, teniendo en cuenta esto, nos va a ser más fácil indicar de qué color son las semillas y cómo vienen. Si son lisas, si son rugosas o corrugadas, que para el objetivo del ensayo es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, para esta primera, ¿cómo vienen siendo las semillas, Andrés? Andrés, ¿me oyes? A ver, para la primera. Entonces, espera, ¿podría subir un poco para que no puedo ver cuáles son los... Ok. Un poco. Listo, ok, gracias. Entonces, para esa sería que las semillas tienen una textura lisa y son amarillas. Ok, entonces lisas y amarillas. Muy bien. Por ahí hay algún... No, por ahí. Hay una Elizabeth acá. Son que a mí se me olvidan los nombres de todos. Soy muy mala para... No. Hay Sara Forero. ¿Me ayudas con esta? ¿Cómo quedan las semillas acá? Sara, ¿me oyes? No. Daniela, ¿tú me puedes indicar cómo quedan las semillas acá? ¿En cuáles? Esta de acá, donde está el cursor. Rugosas y amarillas. Ok. Sí, gracias por hablar. Sara Boyacá, Yo ¿me tengo, puedes indicar cómo quedan estas de acá? yo tengo una pregunta. ¿Qué amarillas porque... ¿Qué amarilla porque el factor dominante es el amarillo? ¿Sí? Alguien me está hablando por ahí, no le entiendo muy bien. Quedan lisas y Yo. amarillas. Ok, gracias, Linda. ¿Me puedes repetir la pregunta? Segundo queda amarilla porque está, o sea, el factor dominante que sería la mayúscula es amarillo, ¿sí? No te estoy escuchando bien, pero más o menos entendí lo que me preguntas. ¿Que cómo? David, ¿te puedes... La pregunta es, ¿cómo sé yo que esta combinación de genes me va a dar este fenotipo, sí?
Bueno, entonces, debemos revisar si está el carácter dominante. Eso es lo que yo voy a mirar primero. Entonces, por ejemplo, en este caso está la A mayúscula. Y si yo me voy aquí a la parte superior, A mayúscula viene indicándome la textura de la semilla. En este caso me indica que son lisas, ¿cierto? Si yo veo en este caso, por ejemplo, en este caso como están los dos alelos recesivos, pues es el carácter que se va a expresar, ¿cierto? Porque no está el dominante. Entonces, en este caso las semillas no son lisas, sino son ya rugosas, ¿listo? Lo mismo pasa en el carácter, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? En esta combinación de alelos, yo indico que como está el alelo recesivo para el color, entonces ya no serían amarillas, sino en este caso serían verdes, ¿listo? En el caso, por ejemplo, en este caso, decimos que el carácter acá sigue siendo el dominante porque yo veo aquí que la B mayúscula está presente, ¿cierto? Y si yo veo la B mayúscula, en este caso yo eso me está indicando un color amarillo, ¿listo? Por eso, en este caso, expresa el carácter rugoso, ¿cierto? De la textura, porque están las dos A minúscula, pero acá está el carácter dominante para el color. Por eso se ven amarillas. Su fenotipo va a ser amarillo. Para este caso, perdón. Para este caso, ¿cómo vienen quedando, por ejemplo? Este siguiente genotipo de acá. Amarillas y lisas. Amarillas y lisas. ¿Okay? Pero entonces digámoslo en el mismo orden que vienen quedando arriba, ya que Lisas y amarillas. que suene igual. Con eso nos queda más fácil. Pero tú lo hiciste lo mismo. Bien. Por ejemplo, alguien que me escribió por acá. David Amaya, ¿tú me puedes indicar cómo quedan estas que siguen acá? David. Ya, el cuarto, ¿cierto? Digo, quinto. Quedaría lisas y verdes. Muy bien. ¿Listo? Bien. En este caso, Eliana, ¿cómo quedan? Ok, quedan lisas amarillas. Ujú. Muy bien. Para el siguiente, Adriana Lucía, ¿me indicas cómo quedan esas semillas?